Ya te veía. Y vamos a orar, que el Señor nos hable por medio de su palabra, lo que el Señor ha puesto en su corazón. Pues gracias, Señor, por la vida de Rubén. Gracias por tu amor y también el amor suyo hacia ti, hacia tu palabra. Y oramos, Señor, que en esta mañana tú le des gracia, denuedo, claridad, y que pueda expresar todo aquello que tú has puesto en su corazón, y que este mensaje que ha preparado, que también nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón lo puedan recibir de tu parte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25. Y antes de empezar, dos notas que no tienen que ver con la predicación. Una, felicito a quien haya hecho esta selva tropical porque es una preciosidad, buen gusto y me parece que, bueno, que va a ser lo que queríamos que fuera, ¿no? Gracias a, no sé quién son todas las personas que hayan podido colaborar, pero de verdad, de mi parte, muchas gracias. Segunda nota. Me gustaría daros las gracias porque os pedí la semana pasada un secreto, ¿os acordáis? ¿Los que estabais? Sí, ¿no? Y os pedí, por favor, a nadie se le ocurra decirle a mi hija Emma, oye, qué guapos están tus sobrinos, porque no lo sabía, ¿no? Bueno, está aquí, luego le preguntáis si se sorprendió o no se sorprendió. Hay un vídeo, si os miente me lo preguntáis a mí, ¿eh? Hay un vídeo de sorpresa muy gracioso. Y la verdad es que damos gracias a Dios también por la oportunidad pues, que tuvimos de ver ese momento pues, maravilloso que vivimos como familia cuando Emma vio a su hermana, a su cuñado y a sus sobrinos, ¿no? Por otra parte, vamos a leer este texto. Es un capítulo que nos habla de tres personajes muy interesantes. Uno es David, no el rey David, antes de que fuera rey, y luego un matrimonio que se llaman Nabal y Abigail. Dice el primer libro de Samuel, el capítulo 25, por entonces murió Samuel. Todo Israel se congregó para llorarlo y lo sepultaron en su casa en Ramá. Entonces se levantó David y se fue al desierto de Parán. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmel, era muy rico, tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabras, y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era rudo y de mala conducta y procedía del linaje de Caleb. Supo David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid al Carmel e id a Nabal, saludadlo en mi nombre y decidle, paz a ti, a tu familia, paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros. No los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en el Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia a tus ojos, porque hemos venido un buen día. Te ruego que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Los jóvenes enviados por David fueron y dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de David, y se quedaron esperando. Pero Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos servidores, muchos siervos hoy hay que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Los jóvenes que había enviado David dieron media vuelta, tomaron el camino de regreso y cuando llegaron a donde estaba David, le dijeron todas estas cosas. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Cada uno se ciñó su espada y también David se ciñó la suya. Subieron tras David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron guardando las pertenencias. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal. Mira, David ha enviado mensajeros del desierto para saludar a nuestro amo, y él los ha despreciado. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y cuando estábamos en el campo nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su casa.
pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Tomó Abigail a toda prisa 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de granedo tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Lo cargó sobre unos asnos y le dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Pero nada declaró a su marido Nabal. Montó en un asno y descendió por una parte secreta del monte. David y sus hombres venían en dirección a ella y ella les salió al encuentro. David había comentado: ciertamente, en vano he guardado en el desierto todo lo que este hombre tiene, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Traiga Dios sobre los enemigos de David el peor de los castigos, que de aquí a mañana no he de dejar con vida ni a uno solo de los que están con él. Cuando Abigail vio a David, se bajó enseguida del asno, tras inclinarse ante David, se postró en tierra, se echó a sus pies y le dijo: que caiga sobre mí el pecado, Señor mío. Pero te ruego que permitas que tu siervo hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez le acompaña, pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que el Señor te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor. En cuanto a este presente que tu sierva te ha traído, que sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Señor hará sin duda una casa perdurable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Dios. Y no vendrá mal sobre ti en todos tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi Señor será atada al haz de los que viven delante del Señor tu Dios, mientras que Él arrojará las vidas de tus enemigos como quien las tira con el cuenco de una honda. Cuando el Señor haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca como príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado con tu propia mano. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando el Señor haya favorecido a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Bendito sea tu razonamiento, bendita tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive el Señor Dios de Israel, que me has impedido hacerte mal, que de no haberte dado prisa en venir a mi encuentro mañana por la mañana no le habría quedado con vida a Nabal ni un solo hombre. David recibió de sus manos lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, pues he escuchado tu petición y te la he concedido. Cuando Abigail volvió a donde se hallaba Nabal, que estaba celebrando en su casa un banquete como rey, Nabal estaba alegre, completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo absolutamente nada hasta el día siguiente. Lo vamos a dejar aquí. La historia sigue y si tenéis interés en seguirla, pues es una historia chula que realmente, pues... Bueno, luego os cuento cómo acaba la historia de este hombre, que acaba rápido después de estos versículos. Pero la reflexión de esta mañana empezó hace 2 semanas en Madrid. Estaba en la reunión del Comité de Dirección de Líderes Empresariales Cristianos, una agrupación de directivas y directivos, empresarias y empresarios. Y antes de empezar tuvimos un devocional que nos hizo una pequeña reflexión del texto este de primer libro de Samuel, una reflexión muy cortita. Pero después, en el orden del día de la reunión, teníamos un punto en el que hablamos en el comité de que no hay mujeres en el comité. Y algunas personas nos habían hecho saber que no les parecía bien. Personalmente me molestó porque hace 3 años que estoy intentando encontrar mujeres directivas o empresarias que se unan a este comité, pero es verdad que mis intentos han sido en vano y la realidad es que todos estamos de acuerdo en seguir intentándolo. De vuelta a casa, AVE, ya sabéis, 3 horitas para darle vueltas a lo que os dé la gana. Y estaba dando vueltas a esto y recordé una conversación con una mujer de esta iglesia en la que me comentó que le parecía mal que en el mundo evangélico y que en esta iglesia en particular había muy pocas mujeres en el liderazgo.
Y tiene razón, porque para que tengáis una idea, el Consejo de Iglesia está formado por 10 personas y solo hay 2 mujeres, Ami Vaquero y Avi Sánchez. Es un tema que preocupa mucho en nuestra sociedad del siglo XXI. Las empresas tenemos planes de igualdad. Una empresa como la mía, que es una empresa tecnológica, nos riñen mucho porque no tenemos chicas. Los ingenieros son, la mayoría, hombres. Entonces salen unos planes de igualdad muy feos, ¿no? Diciendo que no lo hacemos bien. En las administraciones públicas se habla de la paridad. Queremos que haya hombres y mujeres en el mismo número en lugares de dirección. Y en esta mañana no quiero reabrir un debate teológico, no sobre este tema. Solo quiero hacer una reflexión con vosotros del valor que tiene el punto de vista femenino en lo que hacemos. Y en la Biblia hay muchas mujeres importantes para el plan de Dios. Y esta historia de Abigail, que no sé si muchos conocíais, para mí fue una sorpresa, no conocía esta historia, o no la recordaba, me hizo reflexionar mucho sobre esto. Y vamos a intentar hacer un relato rápido, ¿no? Históricamente hablando, esto pasa en el periodo de transición entre los jueces y los reyes, y la monarquía, ¿no? Aproximadamente en el siglo XI a.C., cuando el rey era Saúl y David no había todavía ascendido al trono. Todavía no es el rey David, como os decía al principio. Solo es un aspirante que vaga por los desiertos huyendo del rey con 600 hombres, 600 soldados o 600 seguidores, como queréis llamarlo, ¿no? Es un pequeño ejército, un pequeño reducto que va huyendo del rey. En esta época no existe una autoridad estatal, ¿verdad?, fuerte, capaz de garantizar la seguridad de todas las zonas rurales. Y fijaos que en el texto se habla de que les estuvimos protegiendo, que estuvimos a su lado. Por eso, en este caso, el hecho de tener un pequeño ejército de 600 soldados cerca de donde estaban los pastores de este hombre, que habéis oído que tenían 4.000 cabezas de ganado, que son muchas, hacía que los ladrones, los asaltantes, no se quisieran acercar. Eran una especie de muro, también lo dice el texto, una especie de muro invisible que hacía que no fueran asaltados, ¿no?, por los malos, ¿no?, por los ladrones de ganado, ¿no? La segunda cosa que me llama mucho la atención es la verdad de cada uno. Cada uno de ellos, David y Nabal, leen la situación de una manera diferente. Tienen 2 verdades sobre una misma historia. Yo sé que vosotros habéis puesto el lugar de David, seguro. Pero vamos a intentar entender al otro señor también, ¿vale? Vamos a ver qué parte de razón tiene. David primero debía estar en problemas, porque cuando tenía que ir a un mercader de la zona a pedirle que le diera de comer, es que tenía un problema. Tenía un problema de suministros, tenía un problema en el que fuera, ¿no? Y aprovecha esta oportunidad, que es el tiempo del esquilar las ovejas. Los millennials no debéis saber lo que es esquilar las ovejas, os lo cuento. Las ovejas tienen cobertura, tienen este rebozadito de lana, y esto pues se tiene que esquilar, se tiene que sacar, ¿verdad? Porque de esto es donde luego se hace pues todas las cosas que hacemos de lana. Pues era en este periodo. Si este hombre tenía 3.000 ovejas, pues tenía un montón de gente esquilando y preparando las ovejas, y cuando se acababa todo esto, se montaba una especie de fiesta de final de trabajo donde se celebraba toda esta situación, ¿no? Entonces, veis en el versículo 15 que uno de los criados explica a Abigail: estos hombres se portaron muy bien con nosotros, porque en todo el tiempo que estuvimos con ellos en el campo, pues nos acogieron, nos cuidaron, nos protegieron mientras estábamos cerca de ellos, ¿no? Por eso David creyó que era justo pedirle a Nabal que le echara una mano. Versículo 7, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás les molestamos y nunca se les quitó nada. Está bien. Es como si tu vecino te llama y te dice: oye, llevo aquí 10 años viviendo contigo, jamás te he molestado, nunca te he robado, es hora de que me invites a una paella. Un poco raro, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Un poco raro. Dice: no, como nunca te he hecho nada malo, pues me tienes que dar de comer, ¿no? Bueno, es un poco raro, ¿no? Pero esto es lo que estaba pasando, ¿no? De repente le llega
a Nabal la petición de David, un fugado de la ley, alguien que está siendo perseguido por el rey Saúl, que le pide que le dé de comer a 600 soldados. Y el hombre dice, hombre, me va a salir cara la broma, ¿eh? 600 soldados son muchos soldados, ¿no? Valora la situación, piensa, al final David es un fugado de la ley, está en contra del rey. Y encima quiere que le dé de comer. Mira, lo siento, no. Las maneras feas y malas son otra cosa, ¿eh? Las maneras son muy feas, ¿no? Pero yo creo sinceramente que tiene una parte de razón. Y luego tenemos una tercera persona, que es Abigail, que se entera del embrollo. Llega un siervo y le dice, oye, se está montando un pollo aquí enorme y nos estamos jugando la vida. Algo hay que hacer. Bueno, esta mujer actúa, se salta a la autoridad de su marido, va a hablar con David, le afea la conducta, pero soluciona el problema. Cuando se entera de que David se dirige hacia la casa de Nabal con 400 hombres, dice la Biblia que deja 200 guardando las pertenencias, para vengar el insulto, ella dice en el versículo 17, piensa tú bien lo que debes de hacer, pues la ruina está a punto de caer sobre nuestro amo y sobre toda tu familia. No es bueno precipitarse, ¿eh? Y tomar decisiones que pueden ser equivocadas por tomarlas rápida. Pero lo que se ve en este caso y lo que leemos es que esta mujer analiza la situación, toma una decisión rápida y por el final que vemos es acertada. Una mujer muy hábil. Lo segundo que hace es ¿cuál es el problema principal? La comida. Pues prepara comida. Y prepara, habéis leído muchas cosas, las 200 panes, odres de vino, ovejas. Yo no sabía cómo manejar esta cantidad y me he ido al ChatGPT. He dicho, oye, ChatGPT, si tuviera todo esto, ¿a cuántas personas podría dar de comer? Y yo, sorpresa, me dice ChatGPT, 400 personas si quieres que coman muy bien, hasta 600 si quieres que la comida sea más suave. Yo, ChatGPT, ¿te has leído la Biblia? Lo que quiero deciros es que esta mujer no había hecho una ofrenda de limosna, había hecho algún tipo de cálculos, no me expliquéis cómo, para tener una idea de lo que tenía que hacer para poder dar de comer a todas aquellas personas. Era una decisión y un cálculo estratégico. No había sido una casualidad. Cuando llega, sale al encuentro de David y no envía a nadie en su lugar. Va personalmente, aún siendo mujer. Y es verdad que dice la Biblia que no pide permiso a su marido. Bueno, solamente un pequeño matiz. Hace 100 años en este país, una mujer no podía tener una cuenta corriente si su padre o su marido, si estaba casada, no le autorizaba. 100 años. Esto hace 3000 años. El hecho de que esta mujer se saltara la autoridad de su marido era un problema serio, sobre todo para ella. Sobre todo para ella. Y la segunda cosa que me pregunto es qué sentiría David cuando ve llegar, ellos van 400 soldados armados, sienten las espadas, se arman, y llegan ahí y aparecen no sé cuántos, 10 o 12 burros con 10 o 12 sirvientes, y al frente de la comitiva una señora que se baja y dice, un momento, que voy a hablar contigo, ¿no? Situación un poco extraña también, ¿no? Extraña. Pero ella, en cuanto ve a David, se baja del asno, se inclina, se postra y se echa a sus pies. ¿Sabéis lo que había hecho esta mujer, no? Se estaba autohumillando, intencionadamente, delante de David. ¿Recordáis la última vez que habéis visto a alguien autohumillarse? ¿Lo recordáis?
¿Cuándo fue la última vez que visteis a alguien que voluntariamente se humilla delante de otra persona por lo que sea? Esta mujer se autohumilla porque está calmando la situación. Está mostrando respeto. Está haciendo para mí una de las cosas más difíciles del mundo, que es tomar control de las cosas desde la humildad. Asume la responsabilidad de la situación y hace otra cosa extraordinaria. Asume el pecado de su marido. Hay una parte espiritual en todas las decisiones que tomamos. Yo creo que muchas veces no somos conscientes. Y podemos asumir las consecuencias económicas, legales, de la actuación de alguien, de nuestra familia o de nuestro entorno al que amamos profundamente. Pero ella va más allá. Ella asume las consecuencias espirituales. Cárgame a mí la responsabilidad. Es curioso porque la imagen de esto es Cristo, ¿verdad? Que cargó con nuestro pecado, ¿verdad? Ella carga. Y lo más importante, convence a David de no derramar sangre inocente. No es que su marido no sea culpable. Ella dice, mi marido es un pedazo de bruto. Mi marido se llama Nabal, que la traducción es necio. Dice, y hace honor a su nombre. Como no está Amparo, puedo decir que era un idiota. Si hubiera Amparo me reñiría, pero era un idiota. Y hay muchos. Estamos rodeados de gente que no tiene cabeza, que hace las cosas sin pensar, que ofende a los demás. Y este hombre era uno de estos. Pero David, ¿has pensado en la consecuencia de tus actos? ¿Has pensado lo que va a suponer, lo que vas a hacer? Creo que su discurso, por lo que he estado leyendo de algunos teólogos ilustres, es uno de los más largos y elaborados pronunciados por una mujer en el Antiguo Testamento. Un discurso muy sabio, muy ordenado. Y luego tiene otra cosa muy interesante que a mí se me había escapado casi por completo hasta que he empezado a estudiar el texto, que es la visión espiritual de esta mujer. Abigail demuestra comprender algo que muchos no habían visto. Dice en el versículo 28, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor, y no vendrá mal sobre ti en todos tus días. Estaba profetizando realmente. Estaba profetizando. Pero es que en el versículo 30 dice, cuando el Señor haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca como príncipe sobre Israel. Esta señora había ya entendido que este hombre, que este David, era el próximo rey, era un escogido. No sé cómo lo hizo. Pero había tenido una visión espiritual más allá de lo que los demás ni siquiera habían visto. Su propio siervo lo único que pretende es que le salve la vida. No está pensando en qué va a pasar más allá, pero van a pasar cosas. Van a pasar cosas. Y por eso le advierte que la venganza dañaría su reputación futura. ¿Qué pensarán de ti cuando seas rey, David? ¿Que hiciste una matanza injusta a inocentes por un necio? ¿Y esto va a quedar en una lacra toda tu vida? Su argumento no es un argumento solo práctico, es un argumento teológico, un argumento espiritual.
Y estamos esperando qué va a decir el rey David. ¿Qué es lo que, después de decirle todo lo que está pasando, pues qué le va a decir, ¿no? Y entonces David, versículo 32, le dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Eres una enviada de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea tu razonamiento. Eres una persona que me estás apoyando y me estás dando una idea buena, me estás ayudando. Y bendita seas tú. Bendita tú, que me has impedido derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Por alguna razón, David se sorprende. Y, permitirme la expresión, la bofetada de Dios con la mano de Abigail le hace reflexionar. Y en el versículo 35 le dice: sube en paz. Vete a tu casa tranquila, pues he escuchado tu petición y te la he concedido. Te oigo, te entiendo y voy a actuar en consecuencia. Ojalá muchos de nosotros tuviéramos esa capacidad cuando alguien nos da buen consejo. Es decir, te oigo, te escucho y voy a actuar en consecuencia. Nabal murió al poco tiempo. Hemos acabado la historia cuando estaba celebrando esta fiesta que os decía de los esquiladores, y dice la Biblia que se le paró el corazón, o parece ser que lo que pasó es que le dio un infarto, ¿no? Y a los pocos días se murió. La parte romántica de la historia es que esta mujer cuando se quedó viuda, fue la tercera esposa de David. David la pidió en matrimonio. Con lo cual, curiosamente, pasa a formar parte de la familia del futuro rey de Israel. Y vamos a ir acabando. Quiero daros unas pequeñas conclusiones, ¿no? Primero, la protagonista de esta historia es una mujer. Hay personajes muy importantes, hay gente, el propio David, pero la protagonista es una mujer. La que pone la sabiduría es una mujer. La que pone prudencia es una mujer. La que se humilla es una mujer. Nabal tenía riqueza, pero no tenía sabiduría. Abigail tenía la sabiduría y supo gestionar la riqueza. David tenía la fuerza, pero no tenía la cabeza limpia. Abigail puso en orden sus pensamientos, pero no tenía la fuerza. Porque Abigail envía un mensaje de reconciliación. Ella lo que quiere es evitar una masacre. Y David tenía la capacidad de vengarse, pero aprende a dejar el juicio en manos de Dios. Y en este caso Dios se venga muy rápido. ¿Cuántas veces necesitamos que alguien nos haga reflexionar para darnos cuenta de nuestros errores? Dios usa a personas inesperadas. Muchas de ellas mujeres. Y una mujer sin ninguna autoridad consigue detener una guerra privada, pero al fin y al cabo una guerra. Lo que 400 soldados no iban a resolver, Abigail lo resuelve con las palabras oportunas. Fijaos que hay un contraste aquí entre lo que se cuenta de Nabal y lo que se cuenta de Abigail. No tenemos mucho más tiempo, pero en 4 trazos, Nabal es un hombre necio, ella es una mujer sabia.
Nabal es un hombre orgulloso, ella es una mujer humilde. Donde él provoca destrucción, ella trae paz. Y esta contraposición es uno de los recursos narrativos más interesantes, más poderosos que tenemos en el primer libro de Samuel. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia no hemos visto la importancia de las mujeres en el avance del pueblo de Dios? Yo tengo que decir que de la iglesia que yo provengo, dimos un salto espiritual cuando llegó una misionera finlandesa que se llamaba Lea Koski y que era una mujer de Dios que nos hizo cambiar la vida en muchas cosas en la iglesia, acercándonos al Señor de una manera tan sencilla y tan humilde como esta Abigail. La cultura de cada país, el machismo, el proteccionismo malentendido, la infravaloración de hacer las cosas de otra manera, la fragilidad supuesta de las mujeres. Yo creo que todo ha ido en contra de la mujer en la historia de la humanidad y de la Iglesia. Pero creo que es un día para dar las gracias a las mujeres. Yo quisiera agradecer a todas las mujeres de esta iglesia, las que estáis implicadas en ministerios, las que sostenéis nuestras familias, las que sacáis tiempo de donde no lo hay, las que ponéis un toque femenino, las que ponéis cariño, ponéis amor, las que enseñáis, las que ayudáis. Tengo una última carta escondida en la manga, porque hoy cumplimos Mati y yo 40 años de matrimonio. 40, no lo entiendo, nos dimos casar muy jóvenes, no sé. 10 años, no sé, me acuerdo. No puedo agradecerle lo suficiente todo lo que ha hecho por mí, todo lo que ha hecho por nuestra familia, toda la prudencia, la sabiduría, el amor, la ternura, todo lo que ha puesto, todo ese pegamento, ¿verdad?, que ha puesto en nosotros. Quiero agradeceros a todas las mujeres lo que hacéis por nosotros. Ese punto de vista diferente, ese tono agradable, sutil. Lo que hacéis por nosotros y por todos los demás. Esa visión del humilde, del pobre, del que sufre, del triste. Quiero daros gracias por vuestros dones. Quiero pediros perdón por aquellas veces que los hombres somos como Nabal, un poco necios, y no nos damos cuenta de qué grandes cosas y qué gran suerte tenemos a nuestro lado. Y por último, quiero pediros que no nos dejéis de la mano. Porque sin vosotras todo deja de funcionar. Nos hemos creído siempre los hombres muy listos, muy fuertes, muy grandes, pero sabéis que el refranero popular siempre ha dicho que detrás de un gran hombre hay una extraordinaria mujer. Y yo, desde luego, en mi vida así lo he vivido. Que el Señor os bendiga.